en esta mañana, Señor, cantamos con júbilo, alegría, gozo en nuestros corazones, Señor, porque eres bueno, eres grande, eres majestuoso, Señor. Nuestro corazón palpita, Señor, entendiendo, Señor, que tú nos das la fortaleza, la salud, y cada palpitar de nuestro corazón, Señor, evoca una alabanza para ti, Señor. Queremos en esta mañana, Señor, que vengas a nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo, que abras, Señor, nuestra mente, nuestro entendimiento, pero sobre todo nuestro corazón, para atesorar la palabra que en esta mañana nuestro hermano va a traer. Bendícele, úngele, evítale del error, Señor, y que podamos nosotros glorificarte, Señor, a través de la prédica, Señor. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, porque todo lo que hacemos es para tu honra y tu gloria, Señor. Reciba pues, mi Señor, honra, gloria y gracias en el precioso nombre de su Hijo amado. Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, nuevamente, bienvenidos a la casa del Señor. Gracias por acompañarnos. No sé si notaron algo diferente, pero el servicio lo empezamos ahora 15 minutos antes, y no es culpa de nadie acá. Yo soy el culpable, así es que yo tengo la culpa. Cometí un error, y el error fue de que la comida que vamos a servir ahora, en vez de servirla a las 4:30 o las 5:30, se tenía que servir a la 1:30 ahora en la tarde. Entonces me di cuenta de mi error hasta ahora en la mañana, y por mi error tuve que cambiar ciertas cosas para podernos adaptar y poder servir de cualquier manera. Así es que queremos nuevamente honrar al Señor con todo lo que vamos a hacer, y vamos a hacerlo bien, aun cuando estamos tal vez con el tiempo un poco limitado. No quiero quitarle el tiempo a la prédica, que es lo más importante cada domingo, y queremos honrar la prédica. El hermano Jesse va a estar acá predicando en un par de segundos, y mientras tanto nada más les quería decir de que algunos de los hermanos se van a ir un poco temprano por ir a servir a Grace Community, y aquellos que vinieron tarde y no escucharon las direcciones que di temprano, fue de que la comida nuevamente no se va a servir en la tarde, sino que a la 1:30, y para poder servir a la 1:30 tenían que estar en Grace Resources no más tarde de las 12:30 para empezar a preparar todo. Así que con eso en mente, los que puedan ayudar, y yo sé que muchos de ustedes lo han hecho y lo están haciendo, y nuevamente estoy muy, pero muy orgulloso del grupo, de todos los que el Señor ha traído acá, empezando con la música, con lo de la alabanza, que siempre están acá temprano ayudando y sirviendo. Nuevamente les quiero dar mi agradecimiento por todo lo que hacen ustedes, y a los demás servidores que continuamente lo hacen acá, aquellos que enseñan y que están acá siempre temprano orando y sirviendo de alguna manera u otra. Mi agradecimiento a todos ustedes. Nuevamente, con eso en mente, le voy a pedir al hermano Jesse que pase y que venga y que nos hable de la palabra del Señor, que por eso es que hemos venido acá. Así es que yo me voy a quedar acá. Algunos de los hermanos se van a empezar a salir temprano, algunos que se comprometieron en ayudarme a mí, pero por favor prestémosle atención a la palabra, que es lo más importante. Hermano, ya sí, ya está encendido. Parece que sí, ¿verdad? Sí, sí, amén, gloria a Dios. Bueno, los dejo con el hermano Jesse y aprendamos un poco más. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Aquí le entrego esto, Pastor. Le damos gracias al Señor primeramente, hermanos, por este privilegio que el Señor nos da. Y oren por mí, que el Señor sea hablando por medio de este siervo. Pero vamos a entrar a la palabra del Señor, hermanos, para aprovechar el tiempo y no perderlo, y traer el mensaje del Señor, porque a eso vinimos, hermanos, a compartir la palabra del Señor. Una escritura dice que estemos listos a tiempo y fuera de tiempo, y siempre estar aquí, hermanos, con un corazón para aprender y glorificar al Señor, hermanos. El Señor tiene un propósito en todo. Estamos estudiando como varones que los planes del hombre no son los planes del Señor. Eso lo miramos. Los pensamientos del hombre no son los pensamientos del Señor, pero todo lo que el Señor hace es perfecto. Al tiempo del Señor siempre es perfecto, no se equivoca.
Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, yo te doy gracias, Señor, por este momento, Señor, este privilegio, Señor, que usted me ha dado, Señor, Padre Santo. Yo le pido, Señor, que sea su Espíritu Santo, Señor, usando mi vida, Señor, para compartir su palabra, Señor, Padre Santo, que podamos entender, Señor, lo que usted tiene para cada uno de nosotros, Señor, Padre Santo. Aquellos que decimos que lo conocemos y aquellos, Señor, que no lo conocen, Señor. Igualmente, Señor, que sea usted hablando, Señor, por medio de sus escrituras, Padre Santo. Que no sea palabra mía, Señor, que no sea palabra del hombre, Señor, pero que sea palabra suya, Señor. Hablando, Señor, a nuestras vidas, Señor. Y su palabra dice, Señor, que todo aquel que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu de Dios habla, Señor. Gracias, Señor, yo le doy por este momento, Señor, en el nombre de su Hijo Jesús, Padre Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a entrar a un libro muy hermoso, el libro de Efesios. Y vamos a compartir la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, del 1 al 10. El libro de Efesios es un libro muy hermoso, hermanos, que nos habla de las maravillas del Señor. Y luego nos habla como iglesia, igualmente cuando hemos nacido de nuevos en Cristo, lo que la iglesia aún debe de ser. Es un estudio que lo estudiamos con los varones y duramos más de un año, hermanos, en este libro. Y es un libro muy hermoso. Pero vamos a entrar al mensaje. Vamos a leer Efesios capítulo 2, del 1 al 10. Y la palabra del Señor dice: de muerte a vida por Cristo. Y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó a los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para anduviéramos en ellas. Me encanta cómo termina el versículo 10, hermanos, porque es algo que nos tenemos que tener en mente. Ahora no vine a la predicación de la mañana. Normalmente vengo al de las 8 en inglés también, pero ahora no alcancé a llegar. Alcancé a escuchar algo que dijo Pastor Curtis. Se nos fue la luz, la electricidad en todo el bloque donde vivo. Pero gracias al Señor que trato yo siempre de prepararme antes, hermanos. Porque es bueno la tecnología, pero yo he aprendido más así, hermanos, ¿verdad? Y le digo, gracias, Señor, porque yo ya había printeado lo que tenía preparado.
Aunque me hubiera podido traer el laptop, pero a mí me gusta más el papel. Y escuché algo que dijo Pastor Curtis, hermanos. Y dije, thank you, Lord. Dijo Pastor Curtis a la iglesia, aquí en esta iglesia hay muchos que tienen años viniendo y no hacen nada. No le sirven al Señor. Y de eso se trata este mensaje, hermanos. Que hemos nacido en Cristo, somos salvos por gracia. Pero por eso este versículo, al final del versículo 10, que dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó antemano para que anduviésemos en ellas. Todo aquel que ha nacido de nuevo, hermanos, dice las Escrituras que Él preparó obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Dice, ¿sabías qué? Es una pregunta. En estos versículos Pablo describe elocuentemente cómo Dios otorgó la salvación a pecadores indignos solo porque los ama, sin tener ellos ningún mérito propio en los rescatos de la esclavitud del pecado. Y Él los predestinó para adopción como hijos, por gracia, una vida en Cristo Jesús. Y eso lo podemos leer en Efesios 1:5, hermanos. Que el Señor nos predestinó desde antes de la creación del mundo. Efesios 1:5 dice, nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. El Señor nos ha escogido, hermanos, a cada uno de nosotros, desde antes de la creación del mundo. Nadie de los que estamos aquí, que estamos en el caminar del Señor, estamos aquí por nuestra propia voluntad. Es por la voluntad de Dios. Porque su palabra así dice, que Él nos predestinó desde antes de la creación del mundo por su voluntad. El tema principal es que Dios da su gracia salvadora a los cristianos. Y aquí miramos que hay dos subsecciones. Del capítulo 2, del 1 al 3 habla, y del 2, capítulo 2, del versículo 4 al 10 habla otra parte. Versículo 1 dice, muertos en delitos y pecados. Un recordatorio, dice, eleccionador de la pecaminosidad total y la perdición de la que los creyentes han sido redimidos. Indica al ámbito o esfera en el que existen los pecadores no regenerados. No estamos muertos por los actos pecaminosos que cometido, sino por su naturaleza pecaminosa. Eso lo podemos leer en Mateo 12:35, hermanos. Mateo 12:35, aquel que tiene su Biblia, hermanos, ahora vamos a ojear la Biblia. Y eso es bueno. Créame, con los varones ahí estamos, nomás se oyen las hojas que se están volteando, porque gracias al Señor, todo lo que compartimos y enseñamos entre un estudio que tenemos entre los varones es Biblia, hermano. Es Biblia, y estamos aprendiendo aún a usar las Escrituras. Mira lo que dice Mateo 12, versículo 35. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Vamos al capítulo 15, versículo 18 y 19.
Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicación, robos, falsos testimonios y calumnias. Cuando los cristianos ahora tienen vida, nunca deben olvidar de dónde venimos. Que nunca se nos olvide, hermanos, de dónde el Señor nos ha sacado. Porque uno puede llegar a olvidarse de dónde el Señor nos sacó. Y cuando se nos olvida de dónde el Señor nos sacó y miramos personas que están como nosotros estábamos antes, podemos ser rápidos para juzgar a esas personas. Y una altivez puede entrar en nuestro caminar. Y eso es peligroso. Que nunca nos olvidemos de dónde el Señor nos sacó. Dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice. Vamos a Colosenses 2:13, hermanos. Colosenses 2:13. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos. Ahí miramos que estábamos muertos, hermanos, en nuestros delitos, nuestros pecados. Pero Dios nos dio y nos perdonó. Estábamos ciegos. La Biblia dice que aquel que no conoce al Señor no puede mirar las cosas espirituales. Y esos éramos nosotros en un tiempo. Y aún podemos estar dentro de la iglesia, hermanos, y estamos ciegos espiritualmente. Aún podemos estar aquí cada domingo y estamos ciegos espiritualmente. ¿Por qué? Porque vivimos en nuestra pecaminosidad, en nuestros deleites de esta carne. Y no buscamos las cosas celestiales, como dice Colosenses. Buscamos las cosas terrenales. Y el Señor dice que de allí nos ha sacado a nosotros, hermanos. Y no podíamos mirar las cosas celestiales, espirituales. ¿Por qué? Porque nuestro deleite está en esta carne. Mira lo que dice 2 Corintios 4, capítulo 4, del 3 al 4. Segunda de Corintios 4, del 3 al 4, dice, y si todavía nuestro evangelio, del 3 al 4, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Ahí miramos, hermanos, Dios mismo los ha ciegado. Éramos esclavos del pecado. Y aún, hermanos, aún compartía, no sé si en la mañana parece, pero en la mañana compartía con el hermano Marvin. En veces, hermanos, podamos, la última vez que el Señor me dio el privilegio de aquí de predicar, hermano, yo prediqué sobre el camino ancho y el camino angosto. Y aún compartí en ese día que aún podemos estar aquí predicando. Aún podemos estar viniendo aquí a la iglesia. Pero nuestros deleites es en la carne. Podemos ser egoístas. Podemos conocer muchas escrituras, hermanos,
y seguir viviendo una vida pecaminosa que no le agrada al Señor. Y usamos la Biblia para justificar nuestro pecado. Mira lo que dice aquí, hermano, Romanos 6, 17. Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Esas enseñanzas, esa doctrina del Señor nos las ha dado por medio de sus escrituras, hermanos. Y cuando somos obedientes a la palabra del Señor, el Señor nos guía. El Señor nos guía, hermano, por medio de sus escrituras. Pero en veces andamos, como dice Santiago, compartía con el hermano, andamos unstable, de lugar en lugar, buscando un lugar donde nosotros queremos sentirnos a gusto. Queremos sentirnos comfortable, lo que nuestros oídos quieren oír, no lo que la palabra del Señor dice. Y la mayoría de nosotros no queremos escuchar lo que la palabra del Señor dice, porque la palabra del Señor nos exhorta. La palabra del Señor nos trae convicción en la forma que nosotros vivemos. Dice que éramos extranjeros, unos desconocidos, unos forasteros, dice. Mira lo que dice Efesios 2, el 12. Efesios 2:12 dice: recuerden que en este tiempo ustedes estaban separados de Cristo, incluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz. Y de ambos pueblos hizo uno, dice, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a las enemistades. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Y por medio de Cristo, hermanos, que tenemos entrada al Padre. Solamente por medio de Él. Dice, esta muerte que está hablando, que estábamos muertos. Esta muerte, por supuesto, significa muertos espiritualmente. Andábamos caminando, gozando de las cosas de este mundo, pero estábamos muertos espiritualmente. Muertos espiritualmente, sea incapaz de comprender y apreciar las cosas espirituales. No posee vida eterna y no puede hacer por sí mismo para agradar a Dios. La muerte a la que refiere aquí es la separación de Dios. Estábamos separados de Dios en un tiempo, hermanos. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, en nuestros afanes de esta tierra, estábamos separados de Dios. Esto queda bien ilustrado en la parábola del hijo pródigo. Y ahí miramos esa parábola del hijo pródigo. Cuando en su regreso el padre dice, ese era muerto y ha revivido.
Miramos eso, hermano. Cuando él miró a su hijo venir, ese era mi hijo que estaba muerto. Y así el Señor nos dice a nosotros. Mira lo que dice Lucas 15:32. Lucas 15:32. Lucas 15:32 dice: pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y así estábamos nosotros, hermanos, sin Cristo. Estábamos perdidos sin Cristo. Sin Cristo estábamos muertos. Todo lo que nosotros hagamos, hermanos, y planeemos, sin Cristo, de nada sirve. Compartía con los varones el viernes, y es necesario que nosotros como hombres, como personas, planeemos, tener un orden, planificar, pero siempre diciendo: Señor, si es tu voluntad, si es tu voluntad. Pero tenemos el hábito de planear y hacer las cosas y no poner a Dios en primer lugar, y no poner los planes delante del Señor, que es, si es tu voluntad. La fuente de vida verdadera es Dios. Por lo tanto, estar sin Él es estar muertos o ajenos de la vida de Dios. Y eso mismo lo miramos en Efesios, hermanos. Efesios 4:18. Efesios 4:18 dice: ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están incluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Ahí miramos claramente lo que dice la palabra del Señor. Y ahora también miramos Isaías, hermanos, 59:2. Isaías 59, versículo 2. Pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios. Y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. El pecado nos separa de Dios, hermanos. Eso nos separa del Señor. Miramos lo que habla del versículo 2 al 3, en los cuales anduvimos un tiempo viviendo en delitos y pecados, dice, siguiendo la corriente de este mundo, que es orquestado por Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Todavía está muy activo entre los que se rebelan contra Dios, los hijos de desobediencia. La corriente de este mundo, con esta expresión se refiere al mundo como una sociedad organizada sin Dios, que ha dejado los valores del reino de Dios. Y eso lo miramos. ¿Qué pasa, hermanos? Lo que está pasando en todo el mundo. Es una organización y están dejando los valores de Dios. Y da culto al materialismo y al hombre. La gente no se da cuenta, pero sucumben ante esta influencia poderosa que nos llega a través de la cultura del ocio
Y mira cómo nos llega todo esto, hermanos, que estamos viendo por la televisión. ¿Qué miras en la televisión ya? Y en la televisión ya no podemos mirar nada bueno. Nada bueno. Tratamos de mirar algo bueno y siempre tiene que salir algo malo. El cine, las revistas. Y quiero ir más allá, hermano. El teléfono. ¿Qué miras en el teléfono? ¿Qué miras en ese teléfono? En vez, ¿estás mirando una enseñanza o una predicación o algo por YouTube? ¿Qué sale de repente? Todas esas apps salen puras perversidad. Social media. En veces hay hermanos que me quieren mandar algo. Yo no tengo nada de social media, hermano. ¿Es pecado o no es pecado, hermano? No quiero sonar como legalismo, no es pecado. Pero sí hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que estamos viendo? Porque están esas tentaciones, hermanos. Y algo que estamos estudiando, que Dios no te tienta. Pero el enemigo sí te pone tanta tentación en tus ojos, en tu oír, en tu caminar. La corriente de este mundo. Y dice, anduviste el yo, que una vez anduvo, es el viejo hombre, ahora crucificado con Jesús, en el momento de la conversión. Mira lo que dice Gálatas 2:20, hermanos. Y yo creo que muchos conocemos esa cita. Pero la pregunta es, ¿muchos la vivimos? Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido crucificado, dice. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y a la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó así por mí. Esta vida que vivimos ahora, hermanos, en esta carne, la debemos de vivir para Cristo. Para que todo lo que nosotros hagamos es para glorificar a Dios, hermanos. La naturaleza pecaminosa heredada de Adán influyó en el viejo hombre. Pero el sistema mundial y Satanás también se podría decir que la influencia del viejo hombre perdura en los que el Nuevo Testamento llama carne. Hermanos, estaba estudiando algo con los varones y dice, la pregunta fue de que, ¿qué fue la actitud de Adán hacia Dios cuando él pecó? ¿Qué fue la actitud de Adán cuando él pecó contra Dios? Y buscaba. Y encontré un pasaje, hermanos. Y eso nos pasa cuando nosotros pecamos. Cuando tú mientes, cuando tú pecas contra alguien, hermano, vergüenza nos da. Y no podemos ni levantar nuestros ojos y mirar a esa persona. De la vergüenza del pecado. De la vergüenza de la mentira que hacemos. Porque la palabra dice, el que sabe hacer el bien y no lo hace, es pecado. Tu sí es sí y tu no es no, dice la palabra del Señor. Y eso tenemos que ser nosotros como hijos de Dios. Y en todo eso nosotros vivíamos antes, hermanos, muertos en nuestros deleites de este mundo. Y el Señor nos ha predestinado. Estábamos muertos, hermanos, en nuestros delitos y pecados. Todo lo que hagamos es para que el Señor se glorifique. Ayer el Señor, los que fueron a mi casa, hermano, tenemos tiempo evangelizando a una familia que son mis vecinos.
y pudimos orar por ellos. Pudimos orar por ellos, hermanos. El Señor nos ha llamado a servir, de ser de testimonio para Dios, para toda buena obra que Él nos ha llamado. Eso que vamos a ir a hacer hoy, hermanos, el Señor nos ha llamado a servir. Mira lo que dice Juan 14, del 12 al 14. Juan 14, de 12 al 14. Mira lo que dice aquí, algo tan importante, hermano. En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. El Señor nos puso la muestra, hermanos. Él vino a servir. Él vino a servir. Él se humilló, hermanos. Él nos puso el ejemplo. No vamos a hacer los milagros que Dios hizo. No vamos a hacer todas esas maravillas que el Señor hizo. Pero lo que estamos leyendo en Efesios es que Él preparó obras para que nosotros anduviésemos en ellas, hermanos. Es para que andemos en ellas. Para que sirvamos a nuestra comunidad. Para que le sirvamos a Cristo. Para que seamos de buen testimonio en nuestro caminar, donde quiera que andemos. No sé cuántas veces el pastor dice aquí constantemente, hermanos, cada miércoles que necesita ayuda los miércoles. Que él necesita ayuda los miércoles. Pero ¿cuántos que pueden estar aquí responden a ese llamado? Y ese llamado no es que el Señor lo está haciendo. No, el pastor dijo, eso es algo que el Señor nos mandó, hermano. Él pide ayuda. Y todo aquel que puede venir el miércoles y se queda en su casa, hermano, es triste. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que Él nos ha preparado para toda buena obra. Y esa es una obra que el Señor ha preparado para evangelizar, para servirle al Señor. Pero el yo nos gana en veces. Los deseos de nuestra carne nos llama, nos gana. Y ya no debemos andar así nosotros. El príncipe de la potestad del aire. Este título único para Satanás habla de su autoridad, príncipe, y su reino del aire. Una forma de referirse al entorno de Satanás. Otra forma de indicar el reino celestial, que según habla en Efesios 6:12. La armadura de Dios, ya lo hemos leído y lo conocemos, hermanos. Es la morada de esos principados y potestados gobernantes mundiales de estas tinieblas y fuerzas de maldad. Dice, por nosotros por naturaleza éramos hijos de ira, debido a nuestra entrega al viejo hombre, al mundo y al diablo. Mira lo que dice Salmo 51:5. Salmo 51:5, hermanos. Yo nací en iniquidad, dice, y en pecado me concibió mi madre. Rey David. Es nuestra naturaleza hacer las cosas malas. Esa es una naturaleza que nosotros tenemos.
de buscar las cosas que no le agradan a Dios. Y lo sabemos y lo seguimos haciendo. ¿Por qué? Porque hemos tomado la gracia de Dios en vano. Ahora miramos cómo Jesús le decía a los fariseos, una familia de serpientes, generación de víboras, y les dijo que su padre era el diablo. Y cuidado que nos digan a nosotros hijos del diablo, porque uno se enoja. Pero seguimos la corriente de este mundo en desobediencia de Dios. La Biblia dice que son hijos del diablo. Sigue buscando los deleites de este mundo, el placer de tu carne, y seguir desobedeciendo la palabra del Señor cuando está escrita. Dice la palabra del Señor, le decía a los fariseos, hijos del diablo, serpiente, generación de víboras. Pero cuidado que nos digan a nosotros eso, porque luego entramos en la carne. Debes de decir, perdóname, Señor, te estoy fallando. Desobediente. Este fue el principio de la muerte espiritual del hombre. La desobediencia a la voluntad de Dios. Dios dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso lo miramos de Génesis 2:17. Génesis 2:17 dice, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y ahí estaba hablando, hermano, espiritualmente. Y Satanás dijo, no morirás. Y así nuestra mente nos dice a nosotros, Dios te perdona. It's okay. Dios conoce tu corazón. Dios es un Señor que nos perdona de nuestros pecados. Él sabe. No, pídele perdón. Y eso lo usamos nosotros como excusa para seguir pecando. Génesis 3:4, mira lo que dice Génesis 3:4. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirás. Y así nos dice nuestra mente. Y como creyeron esta mentira, el primer hombre y la primera mujer pecaron y experimentaron en forma inmediata la muerte espiritual y por último la muerte física. Desde aquel momento la humanidad ha vivido en desobediencia a Dios. Hay tres fuerzas que animan al hombre en su desobediencia. Y hay tres fuerzas que animan al hombre a andar en su desobediencia: el mundo, el diablo y el yo, la carne. El mundo, el diablo y la carne. Ese éramos nosotros cuando no estábamos en Cristo. A todos esos placeres, a todos esos deseos de este mundo. Pero mira aquí lo que habla el versículo 4 al 5, que miramos como Pablo habla aquí, hermanos. Versículo 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos. La misericordia de Dios hacia nosotros. Nosotros estábamos condenados a muerte, pero la misericordia de Dios, hermanos, nos ha dado vida eterna.
pastor decía el miércoles en un estudio, la misericordia de Dios, Él nos quitó algo que nosotros merecíamos. Que cada uno de los que estamos aquí merecíamos eso, la muerte. Pero Cristo vino y su misericordia de Él nos la ha quitado. Esa muerte que nosotros merecíamos. Aquí miramos cómo Pablo en los versículos anteriores escribió sobre nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Ahora Pablo enfatiza que ya no necesitamos vivir bajo el poder del pecado. La pena del pecado y su poder sobre nosotros fueron destruidos milagrosamente por Cristo en la cruz. Él pagó el precio por nosotros, hermanos. En esa cruz, Él pagó el precio que nosotros merecíamos. A través de la fe en Cristo estamos absueltos y no culpables ante Dios. En Romanos 3, 21 y 22. Romanos 3, versículo 21 al 22 dice: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción. Ahí hay. Para todos los que creen, hermanos. ¿Tú crees que Dios te rescató? ¿Tú crees que Él es el Hijo? Que Cristo Jesús es el Hijo del Padre, que Él murió y resucitó al tercer día, y por medio de Él solamente tenemos entrada. Lo podemos creer. Pero déjame decirte una cosa, hermanos. Dice las Escrituras que los demonios creen que hay un Dios y tiemblan. Ellos creen que hay un Dios y tiemblan. El creer tiene que haber un caminar con el Señor. Dios no nos saca del mundo ni nos hace robots. Todavía tendremos luchas con el pecado y a veces pecaremos, y eso hay que tenerlo en mente. Vamos a pecar en veces, pero tenemos un Abba Padre que nos perdona, hermano. Pero si sigues cayendo en el mismo pecado, y es algo que tú estás practicando, es algo que tú te estás deleitando en tu caminar en el mundo. Esa es la diferencia de pecar y el pecador. El pecador practica el pecado. La diferencia es que antes de convertirnos en cristianos estábamos muertos en pecado y éramos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero ahora estamos vivos con Cristo, y esto lo acabamos de leer en Gálatas 2:20. Y Efesios 1:7 nos habla también. En Él tenemos redención, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Y aquí, cuando estábamos muertos, Pablo retoma su pensamiento original del versículo 1. Nos dio vida debido a que las personas que no son salvas están muertas, hermanos. Aquellos que no son salvos están muertos espiritualmente, están apartados de Dios. Necesitan que se les dé vida antes que puedan creer. Aquel que no conoce del Señor está muerto, hermanos. Una vez hubo un varón que fue a mi casa. Me gusta tener convivios, hermanos, porque es cuando uno puede aprovechar el tiempo para evangelizar y hablarles a las personas que no conocen de Cristo. Porque así anduvimos nosotros en un tiempo, que no se nos olvide. Y este hombre me decía, yo no creo, yo no tengo fe. Es cierto lo que dices, porque tú tienes que creer, oír la palabra del Señor para poder creer. Y son cosas que tenemos que entender.
nos dio vida, dice. Necesitamos que se les dé vida antes, se necesita que se les dé vida antes de creer. Pero eso, la salvación solo puede ser por gracia. No hay nada que nosotros hagamos, hermanos. No hay nada que nosotros podamos hacer para recibir esa salvación del Señor. Es un regalo que el Señor nos da sin merecerlo. Podemos mirar la obra de Dios por nosotros. Ahora la atención está puesta en Dios, no en el pecador. La salvación es de Jehová, de Dios. De Él es la salvación. Se nos recuerdan 4 actividades que Dios realizó en beneficio de los pecadores para salvarnos de las consecuencias de sus pecados. Él nos amó. Él nos dio vida eterna. Esto significa, nos vivifica. Él realizó esta resurrección espiritual por el poder del Espíritu, usando la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cómo podemos nacer? ¿Cómo alguien puede nacer de nuevo en Cristo, hermanos? A mí se me hizo una pregunta. Tu transformación, ¿cómo fue? Leyendo las Escrituras, hermano. La palabra nos transforma. La palabra nos cambia. La palabra nos enseña lo pecaminoso que nosotros somos. Eso nos transforma. La palabra del Señor. Versículos 6 al 7, mira lo que dice. Y estoy tratando de ir rápido, hermano, para tratar de terminar, para ir a hacer esto. Mira lo que dice el versículo 6 al 7. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Con Él nos resucitó. Gracias a la resurrección de Cristo, los que creen en Él reciben una vida espiritual. Con Él nos sentó en lugares celestiales. Dios ha permitido que su pueblo comparta. Incluso ahora, una parte de la autoridad de Cristo, Él está sentado a la diestra de Dios. Él nos exalta. Mira lo que dice Juan 12, 1 al 2. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron una cena allí. Y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Dice, porque por gracia sois salvos, hermanos. Pablo no puede hablar de esta obra gloriosa que Dios hace sin recordarnos que es un don de gracia, dado a los que no lo merecen. Ni siquiera somos salvos por nuestra fe. Aunque la fe en sí misma no es una obra, sino por gracia, por medio de la fe. Sin embargo, incluso nuestra fe es un don de Dios. No podemos creer en Jesús a menos que Dios haga una obra previa a nosotros, porque estamos cegados por nuestra propia muerte y por el Dios de esta era. Nosotros no podemos creer si Dios no hace eso en nosotros. Miramos el versículo 7 al 9, hermanos. Al fin de poder mostrar, dice, al fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vamos al versículo 9. Dice, no por obras, el 8, porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe, y eso no procede de ustedes, sino que es un don de Dios,
no por obras, para que nadie se gloríe. No hay nada que nosotros hagamos para ser salvos, hermanos. Nada. No hay nadie que va a ir al cielo por ser bueno. Eso lo tengamos en mente. No hay nadie, hermanos, por ser bueno. Dice que porque por gracia sois salvos. Pablo no puede hablar de esta obra gloriosa que Dios hace sin recordarnos que es un don de gracia, dado a los que no lo merecen. Ni siquiera somos salvos por nuestra fe, lo acabamos de leer. Y el Señor nos guarda, hermanos. La salvación no es por obras. Si así fuera, los que son salvos recibieran la gloria. Somos creados para hacer buenas obras. La salvación no se basa en las obras, pero las buenas obras que hacen los cristianos son resultados de una nueva creación que Dios ha obrado en ellos. El que ha nacido de nuevo, hermanos, tiene que tener obras. El que en verdad ha nacido de nuevo en Cristo Jesús tiene que tener obras. Pastor Curtis dijo algo tan cierto. Hay muchos que tienen años viniendo domingo tras domingo y no hay obras. Hay que meditar. Hay que autoexaminarnos. ¿Creemos lo que la palabra del Señor dice? Si la creemos, como hijos de Dios, como nacidos en Cristo Jesús, tenemos que tener obras, hermano. Porque la palabra dice que Él las predestinó antes de la creación del mundo para que nosotros anduviésemos en ellas. Mira lo que dice 2 Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17, hermano. Hasta que entendamos ese versículo, hermanos, vamos a entender lo que Dios ha hecho en nuestra vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Todo lo que nosotros éramos antes ya pasó, hermanos. El Señor nos ha renovado. Cosas nuevas Él tiene para nosotros. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esa cosa hermosa que Dios está haciendo de nosotros está activa en buenas obras. Estas son tan parte del plan predestinado de Dios como cualquier otra cosa. Estas buenas obras son evidencia válida de que alguien está caminando como uno de los elegidos de Dios. Son pruebas del el que está caminando con Dios, como aquel que Dios escogió. Si no, no hay frutos. En verdad hay que examinarnos. ¿Hemos nacido de nuevo? Tengo más que compartir, hermanos, pero yo sé que el tiempo es corto. Y ahorita, hermanos, no lo hagan por obligación. Los que van a ir a servir, los que vamos a ir a servir, vamos a servir, hermanos, porque sabemos que Dios nos ha llamado a servir. Sabemos que el Señor nos ha rescatado de las tinieblas, de cuando estábamos muertos espiritualmente, y nos ha predestinado para toda obra que Él ya tenía antemano. Nuestras buenas obras son también testimonio a los perdidos. Hay que tener eso en mente.
Esta familia que la que el Señor nos dio el privilegio de convivir ayer en mi casa, ellos no conocen de Dios. Pero se puede mirar lo que Dios está haciendo en su vida de ellos. Primeramente Dios, los veremos aquí. Nuestras buenas obras dan testimonio a los perdidos. No quiero tomar más tiempo, hermanos, porque falta mucho. Pero hay que entender algo, hermanos. Dios nos ha rescatado y nosotros antes en Cristo estábamos muertos. Estábamos muertos, estábamos ciegos. Y si Dios te ha transformado, que no usemos la excusa de seguir pecando, porque Dios es un Dios que nos perdona. Que no sigamos la corriente de este mundo, los deleites de este mundo, los deleites de tu carne. Nada de lo que nosotros hagamos, hermanos, nos va a salvar. Cristo nos salvó. Él nos dio vida eterna. Pero Él sí nos habla por medio de sus escrituras, que aquel que ha nacido de nuevo, somos criaturas nuevas. Lo viejo ha pasado. Lo que nosotros hacíamos antes sin Cristo, las parrandas, la tomadera, todo eso, hermano, que no le agrada a Dios, porque aún dice la palabra del Señor, ¿dónde mora el Espíritu Santo? Nuestro cuerpo es la morada del Espíritu Santo. Que no nos justifiquemos para seguir pecando. Aquel que mentía, aquel que hacía tantas cosas y se agradaba en esta carne, deja de hacerlo. ¿En qué glorifica a Dios? Busquemos de Él, hermanos, y seamos testimonios de aquel. La Biblia dice que somos la luz entre las tinieblas. Se tiene que mirar la luz. Somos la sal de esta tierra. Voy a orar, hermanos. Padre Santo, y gracias, Señor, yo le doy por este momento, este privilegio, Padre. Por medio de ese estudio, Padre Santo, tengo mucho que compartir, Señor, de lo que pude estudiar, Padre, para poder compartir, Padre. Pero el tiempo de usted es perfecto, Padre Santo, y Padre Santo, en veces no lo entendemos, Padre, pero ayúdenos, Señor, a caminar en lo que usted tiene para nosotros. Que podamos entender, Padre Santo, que antes nosotros sin usted estábamos muertos, pero ahora usted nos dio vida eterna y usted ha dejado esas obras, Señor, para que nosotros andemos en ellas, Padre. No por ellas vamos a ser salvos, Señor, pero es algo que usted nos ha dejado para que andemos. Aquel que no lo conoce, Padre Santo, que puedan ver personas alrededor de esas personas y que le hablen de sus maravillas y puedan hacer testimonio de su palabra para que ellos puedan venir a su caminar. Si así es, usted lo ha establecido, Padre. Gracias, Señor, yo lo doy por este momento y este privilegio, Señor. Y ahora que vamos a ir a servir, Señor, a la comunidad, que sea usted llevándonos con bien, Señor, y que todo lo que hagamos sea para que su nombre sea glorificado y que salga bien, Padre. Gracias, Señor, yo le doy en el nombre de su Hijo Jesús, Padre. Amén, Señor. Muchas gracias al hermano Jesse, y quiero que entiendan algo también. Ustedes vieron personas que empezaron a salirse, ¿verdad? No tiene nada que ver con la prédica del hermano Jesse. Se tuvieron que ir porque son las personas que nos dijeron que iban a ir a frente de nosotros para poder estar sirviendo ahí. Así que, pero nuevamente la palabra es clara, la palabra es buena, es viva y eficaz y tiene mucho poder para obrar en la vida de aquel que
que ha sido tocado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, vamos con eso. Le voy a pedir al hermano René y a su hijo. Bueno, el hermano Esteban, por favor, si me puede ayudar, hermano Esteban, por favor, a recoger las ofrendas. Voy a orar por las ofrendas en este momento. Ahí están 2 sobres también en el botecito, los echan en la bolsa después. Voy a orar, ahí donde estamos. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por la prédica de tu palabra, Señor. Gracias porque pudo penetrar hasta nuestro más profundo ser, Señor, y que continúe cambiando nuestras vidas, santificándolos así como tú ya lo tenías predestinado, porque tu palabra nunca regresa vacía. Lo entendemos, lo sabemos y lo hemos vivido, Señor, y esperamos de que así como se predicó, así también hayamos recibido y que podamos poder cambiar de acuerdo a ella. Señor Padre, te pedimos también por las ofrendas que se van a recoger, que, Padre, salgan de un corazón agradecido y alegre, y que no sea por obligación ni por compromiso, para que tú, Señor, las utilices para gloria y honra de tu nombre. Y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén.